Estamos en una pandemia, ahora extendida. Y antes de proponerles el desafío de la palabra de hoy, que es creciendo en la pandemia, en medio de la pandemia, creciendo en medio de la pandemia. ¿Se puede crecer cuando todo el mundo está hablando hoy de un problema económico, un problema financiero, un problema de relación? La crisis está alcanzando la educación. Yo diría que la pandemia atravesó la vida social, familiar, económica, espiritual de toda la nación. ¿Se puede crecer en pandemia? ¿Qué es lo que puede crecer en pandemia a pesar de que ella no se vaya? No nos podamos deshacer de ella. Tengo dos pasajes bíblicos. Uno de ellos es Colosenses 1, del 9 al 13. Colosenses 1, del 9 al 13. Y el otro es Primera de Pedro 1, 7. Los voy a leer después. Quiero contarles dos cosas importantes. Número uno, es la historia de una pareja de jóvenes llamados al ministerio, seminaristas, que una vez que se casaron al año tuvieron un bebé. Cuando el bebé empezó a crecer, llegando al año, los médicos le dijeron a los padres que tenía una enfermedad congénita que probablemente le llevaría prematuramente a la muerte. Sus amigos y compañeros y familiares se acercaron para darle ánimo. Y eso no cambió la situación y el bebé murió. Y cuando el bebé murió, después que pasó todo el momento, el matrimonio se juntó con los familiares como para compartir la experiencia. Y le dijo uno: es probable que tu falta de fe haya hecho que el bebé muriera. El bebé murió por tu falta de fe. Y dice, lo que más me dolió en toda la experiencia es que alguien, un amigo nuestro, me dijera eso. Hablaron con el esposo y llegaron a hacer un pacto que jamás en su vida, nunca, iban a caer en la trampa de esta idea. Porque la fe no es algo mágico, ni es para torcer la mano de nadie, sino es una realidad relacional con alguien a quien amamos, alguien que merece nuestra confianza, alguien que es nuestro Padre, es creador. Él conoce las limitaciones nuestras y puede ver en la oscuridad y puede notar cosas que nosotros no vemos. Fue así que ellos decidieron que no importa las circunstancias que les rodearan, jamás iban a dudar del amor de Dios, del cuidado de Dios, de los buenos propósitos de Dios, ya sea que ellos los vean como buenos o no los vean como buenos, nunca iban a dudar de la integridad de Dios para sus vidas. Y allí está el pasaje de Primera de Pedro 1:7. Este pasaje dice:
la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba por el fuego, la confianza, la fe que ustedes tienen en Dios es como el oro. Y así como el oro se pone a prueba, se purifica por el fuego, la confianza de ustedes en Dios se prueba por medio de las dificultades, entre comillas, por ahora, incomprensibles. Si ustedes pasan la prueba, dice este texto bíblico, su confianza será más valiosa que el oro. Entonces descubrimos que en pandemia se puede crecer. Esta gente tenía una confianza trascendente en Dios. Perdieron un hijo, pero no perdieron el motivo por el cual viven, la razón de ser, lo que ellos son, su identidad, el hecho de saber que su vida es espiritual y trascendente. De hecho, tuvieron 3 hijos más. Se puede crecer en medio de la pandemia. Y bueno, ustedes dirán, no se puede crecer. A ver, económicamente, financieramente, socialmente, en la educación. Es verdad, es verdad. Entonces, cabe la pregunta, ¿en qué se puede crecer en medio de la pandemia? Quiero contarles algo que, por curiosidad, en realidad yo no soy una persona, no soy botánico, soy curioso nada más. Y me puse a investigar sobre plantas antárticas. Plantas antárticas. ¿Cómo crecen y se mantienen con vida las plantas en la Antártida? Hay plantas en la Antártida. Y en la Antártida se pueden encontrar dos tipos de plantas. Una de ellas es el clavel antártico y el pasto antártico. Generalmente están casi 6-7 meses cubiertos por la nieve y están ahí a temperaturas bajísimas, 10, 12, 15 grados bajo cero, bajo la nieve, bajo el hielo. El pasto antártico es una hierba perenne, una hierba perenne, permanente, que crece entre las rocas. Es una planta que se autopoliniza, o sea, se reproduce sin necesitar un elemento exterior que la polinice. Es decir, nunca abre sus flores, sino que las mantiene cerradas y el polen fecunda el ovario que en sí mismo hay, el ovario de la flor. Además, sintetiza una proteína especial para evitar que se congele a 20-25 grados bajo cero. Esta proteína se llama antifreeze. Es una proteína anticongelante. La desarrolla la planta y se une a las márgenes del agua cuando ésta está dentro de la planta, evitando que se congele. Porque seguramente el congelamiento del agua iba a traerle problemas de subsistencia. La segunda planta que crece en la Antártida es el clavel antártico. Es una planta muy pequeña, crece en forma de cojines, así, ramilletes, no más de 5 a 8 centímetros, ahí, chiquita, con flores amarillas en forma de campanitas. Aunque florece todos los años, no todos los años produce semillas. Sin embargo, esta no desarrolla proteínas antifreeze.
Pero ¿cómo evita el clavel el congelamiento que terminaría matándola? Dice que acumula azúcares en elevadas concentraciones, de tal manera que el tipo de azúcar que acumula absorbe la humedad que va entrando en la planta de una manera osmótica, evitando que se formen cristales de hielo. Esta estrategia es la más común en las plantas. Allí. Entonces, la pregunta es, ¿y qué tipo de servicio hacen esta? El clavel, por ejemplo, que está continuamente luchando para no morir. ¿Qué servicio brinda? ¿Cómo crece en medio de la pandemia? Si apenas si le alcanza para mantenerse con vida en un ambiente tan hostil, tan difícil, ¿cómo hacemos? Hoy en día están cerrando muchos comercios, económicamente han llegado al fin, pero las personas siguen vivas. Han habido otras crisis comerciales como las que está dejando la pandemia y sin embargo se han vuelto a levantar, si no ellos sus hijos, si no ellos sus nietos. O sea, no va a terminar con la vida de las personas, aunque algunos tengan que partir. Dice que el clavel antártico, claro, usted estaba esperando un mensaje sobre la palabra de Dios y estoy hablando de botánica, pero tenga paciencia, porque quiero que usted se dé cuenta que el Espíritu de Dios en la vida de fe suya en Dios es como esta gran capacidad del clavel antártico para inclusive en medio del frío, las plantas aquí polinizan, hacen su fotosíntesis, a 25 o 30 grados. Pero allá no hay 25 o 30 grados. Allá hay a los 10 grados, hacen su trabajo de servicio al medio ambiente, haciendo fotosíntesis, haciendo un servicio a la comunidad. Pero aún a 0 grado pueden trabajar a un 30% de su capacidad de realizar la fotosíntesis y entregar aire nuevo a la atmósfera. El clima antártico es uno de los más afectados por el cambio climático. Sin embargo, se habla de estas dos plantas, el pasto y el clavel, como dos especies que han logrado adaptarse, han logrado acomodarse, han logrado ubicar su vida allí para subsistir y servir. Subsistir y servir. Se puede crecer en medio de la pandemia. El segundo pasaje que está en Colosenses capítulo 1, seguramente usted lo ha leído alguna vez, y dice así: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos que ustedes han confiado en Cristo Jesús, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿El clavel se reproduce? Sí. Dice que por ahí vuela una hoja y lleva el germen y se planta como cuando usted corta un malbón y lo planta. ¿Vio que el malbón usted lo corta en el tallito? Clic, le pide un gajo y le hacen clic y usted va, lo planta, lo riega, pum, ahí está el malbón.
y crece. Así el clavel. Increíble. En la hostilidad de las rocas, del frío, de la nieve, de la temperatura. Dice, para que creciendo en el conocimiento de Dios. Y el creciendo está hablando de un presente continuo, creciendo y creciendo. Y si la pandemia te ha inhibido y te ha inhibido, no te permite, bueno, a nivel nuestro, tenemos que manejarnos de esta manera, por canal de YouTube. ¿A usted le gustaría, y a mí también, que nos encontráramos en el templo, nos abrazáramos? Los niños dicen, pastor, ¿cuándo nos vamos a ver? Porque hace bien el abrazo, hace bien la mirada, hace bien que nos encontremos. Esto, bueno, macanudo, a ver. Bueno, no podemos hacer una fotosíntesis de servicio pleno al 100%. La pandemia nos está limitando, pero hagámoslo al 30%. Todo lo que usted tiene fluye, compártalo. Compártalo. Haga una fotosíntesis de servicio según las oportunidades que usted le va a pedir al Padre. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, con el poder del Espíritu de su presencia, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oh, qué palabra rara. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos liberación y libertad. Tenemos el perdón de los pecados. Claro, es muy teológico, pareciera, este mensaje y esta palabra. Pero si bien es cierto que todos estamos padeciendo limitaciones, hoy mi esposa quiso entrar a un negocio y le dijeron su edad, no, ya no es hora de que usted ande, son las 5 de la tarde y es de 2 a 4. Pero si está plena ella, increíble las cosas que hace. No, pero no puede entrar, hay una restricción, no puede. No podemos salir, no podemos entrar. La pandemia ha obligado a limitaciones y bueno, por ahí extra limitaciones, según la idea, el pensamiento, la actividad. Muchos comerciantes están diciendo, si esto sigue, estamos ahogados. Si esto sigue así, bueno, es verdad, los chicos van a perder un año en la escuela, por más que empiecen después de las vacaciones, no es lo mismo. Por más que usted esté estudiando en la casa, porque le envían las cosas, no es lo mismo. Por más que estemos haciendo esto, usted dice, qué bueno, por lo menos esto tenemos. No es lo mismo, pero usted puede seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Esta pandemia va a terminar. Esto se va a terminar. En el nombre de Jesús, esto se va a terminar. Lo que no me gustaría es que Dios me encontrara en el mismo nivel que me encontró la pandemia a mí, cuando esto empezó. Por eso estoy trabajando en mí. Aunque la nieve caiga y la temperatura baje, el clavel, aunque tapado por la nieve, no deja de proteger su vida interior, acumulando azúcares que impiden que el agua que penetra en él, necesaria para seguir con vida, lo mate por la cristalización o el congelamiento. Tiene que procurar sus azúcares, como también el pasto tiene que procurar sus proteínas antifreeze. Usted tiene que evitar enfriarse, usted tiene que evitar quedarse sin nutrientes. La confianza que tenemos en Dios es como el oro. Pero así como el oro es puesto a prueba por el fuego, así la confianza en Dios debe ser puesta a prueba para que salga
aprobada. Y entonces su confianza en Dios será más valiosa que el oro. Y usted dirá, ¿de qué me sirve escuchar esto a mí, ahora que estoy con problemas de toda especie? Uno abre el canal de televisión y aparecen los que están enfermos, los que han fallecido, los que han partido, hay una serie de problemas. ¿Y por qué no pone a prueba su crecimiento en Dios? ¿Por qué no pone a prueba su relación con Él? ¿Por qué no permite que su confianza en Dios salga aprobada? Yo lo desafié la semana pasada en Dios es mi esperanza, a que tuviera una apertura con Él. Yo ahora lo desafío a que usted escriba su oración para no olvidarse lo que pide, pero hable con Él. Usted no puede seguir igual. Este clavel en medio de la Antártida hacía un servicio, en el peor de los casos, hacía un servicio de su 30% de capacidad de fotosíntesis. En medio de la Antártida hacía un aporte al ambiente. Usted puede hacer un aporte al ambiente, su sonrisa, su gesto, su mirada, su simpatía, su palabra, su identificación, el hecho de poder estar al lado. No sé qué decir, porque ahora, para algunas personas, no hay palabra que resuelva el problema. ¿Qué le va a decir? Una vez asistí a un velatorio de una mamá que perdió a su niño de 8 años, que se le cayó al canal y se lo sacaron ahogado. Y ahí estaba. Era una persona muy conocida en el departamento San Martín de Mendoza. Yo recién conocía al Señor y estaba eufórico en mi corazón por tener a Cristo como Señor. Y yo veía que su cama estaba, del dormitorio abierto, una puerta grande, y ella estaba sentada en la cama y desfilaba la gente a saludarla, y le hablaban y le decían, y ella hacía con su cabeza, lloraba, se abrazaba. Yo estaba paradito diciendo, ¿qué palabra hay para decirle? Así que mi oración era, Señor, solo tú puedes entrar en el corazón de esa persona. Así que dejé que se blanqueara la situación, y cuando todos estaban ocupados, cada uno en su cosa, y ella quedó media sola, entré, me senté al lado de ella, puse mi mano en su hombro y no dije nada, solo la abracé. Le había pedido al Espíritu Santo que Él la abrazara, que Él hablara, que Él le dijera las cosas que solo Él sabe que a ella le iban a importar. Cuando vi que empezó a venir gente, me levanté y me fui. Tiempo después, una tía mía, que era cuñada de ella, viene a mi casa y le dice a mi mamá, la esposa de mi hermano, mi cuñado, está tan agradecida por las palabras que el Cacho le dijo. Y yo no había hecho nada. El Espíritu Santo habló en su corazón. Tal vez la pandemia, el frío antártico, estaba impidiendo la fotosíntesis 100%. Yo no tenía palabras. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir a una mamá que está en ese momento que su hijo mayor se le ahogó? Solo dije, Señor, si tienes algo, díselo. Y mi tía dijo las palabras que el Cacho le dijo, las tiene, y dice que eso le cambió el interior. Yo no dije nada. Pero cuando yo me enteré de eso, dije, oh Jesús, qué increíble eres. Todo lo que puedes hacer, si solo te reconozco y te dejo fluir como ríos. ¿Por qué no crece en pandemia?
porque el texto dice creciendo en el conocimiento de Dios. Acá está diciendo esa experiencia que tuviste, que posteriormente te enteraste de lo que pasó, agrandó la visión y tu confianza. Si bien fue puesta a prueba y te diste cuenta que no tenías nada para decir, pero sí habitaba en ti el que sí sabe qué decir. Yo no sé qué decirle a mucha gente. ¿Qué le puedo decir? Está perdiendo su comercio, está cerrando su comercio, no está pudiendo cobrar, no está pudiendo pagar, hay problemas de familia porque no hay dinero, hay enfermedad, hay carencia, hay pérdida. Este país está sufriendo. ¿Qué le diría a usted, pastor? Yo le voy a poner la mano en el hombro, como se la estoy poniendo. Y le estoy pidiendo al Espíritu Santo de Dios que le diga las palabras que usted necesita escuchar para cambiar la atmósfera en su interior. Acá dice, en quien tenemos liberación por su sangre. Jesucristo murió en la cruz para darnos liberación. Y usted puede decirle Jesús, Jesús, que significa Salvador. Jesús, Salvador. Yo no te puedo decir lo que necesito en realidad, pero tú sabes qué decir y qué hacer. Dependo de ti. Mi oración es, Señor, escucha esa oración que se está haciendo ahora. Amén. Hasta la semana que viene.